Ahora vamos a desarrollar los problemas de la semana 11. Problema número 8. Dice, el carbonato de calcio, entre muchas otras aplicaciones, también puede ser utilizado en la elaboración de papel, pues le confiere brillo y capacidad para absorber mejor la tinta. Se considera la disociación de la sal a 527 grados Celsius. Tenemos aquí el carbonato de calcio, sólido. Flecha de reacción, tiene doble sentido, es una reacción reversible. Se forma óxido de calcio, calcio, oxígeno, óxido de calcio, sólido, más dióxido de carbono, gas. Si se sabe que en el estado de equilibrio la constante K sub P, ¿no?, ya nos encontramos en el equilibrio, y la constante K sub P es 0,16 atmósferas, ATM significa atmósfera. Calcule la presión parcial en atmósfera del dióxido de carbono y la constante K sub C de la reacción. Dato, R, la constante de los gases, es igual a 0,082 litro por atmósfera sobre mol por Kelvin. Analicemos la pregunta 8. Nos piden, si se sabe que el estado de equilibrio, la constante K sub P es 0,16 atmósfera, calcule la presión parcial. Me están pidiendo por la presión parcial. Entonces diremos nosotros lo siguiente. Ponemos por acá. La reacción química, carbonato de calcio, acá tenemos calcio, tenemos el carbonato, que es sólido, flechita de reacción que va y que viene, tiene doble sentido, me da el óxido de calcio, sólido, más el dióxido de carbono, que es gas. Ahí está. Hacemos un balance previo, un calcio, un carbono, 3 oxígenos, acá hay 1 y acá hay 2, 2 más 1, 3. Los coeficientes serían 1, 1 y 1. Me dicen que su constante K sub P es 0,16. Entonces yo diré K sub P, ¿a qué debería ser igual? Sería igual a la presión parcial del producto. Pero acá tenemos un sólido, y cuando hablamos de un sólido, su actividad química es igual a 1. Entonces, la actividad de él es 1. Entonces, todo esto lo considero como la unidad para el sólido. El que es un gas, si lo considero, sería la presión parcial del dióxido de carbono, todo esto elevado a su coeficiente, que es 1. Sobre la presión parcial del carbonato de calcio. Pero el carbonato de calcio es un sólido, y para él, su actividad química es igual a 1. Entonces, todo sobre 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el K sub P es igual a la presión parcial del dióxido de carbono. ¿Y cuánto era el K sub P? Según dato del problema es 0,16 atmósferas. 0,16 atmósferas. Entonces la respuesta es 0,16 atmósferas para la primera pregunta. Pero hay una segunda pregunta, dice, ¿y la constante K sub C de la reacción? Para la constante K sub C diremos que K sub P va a ser igual a K sub C, paréntesis, R, la constante de los gases, por la temperatura elevado a la variación del número de moles. Entonces, ¿cuánto vale el delta de N? Bueno, acá tenemos 1, ¿no? 1 mol en el producto de gas. En el reactante tenemos 0. Sería 1 menos 0. 1 menos 0 es 1. Entonces, delta N vale 1. Como tenemos K sub P, ¿no? K sub P vale 0,16. 0,16 sería igual. Entonces ponemos por acá que 0,16 es igual a K sub C. Paréntesis, R. Pero R es dato, 0,082. 0,082. Por la temperatura. ¿Pero cuánto es la temperatura? La temperatura para esta reacción es 527 grados Celsius. Entonces, acá decimos, si la temperatura es 527 grados Celsius, para pasarlo a Kelvin sería Kelvin igual a Celsius más 273. Entonces, Kelvin es igual a 527 más 273. Entonces, pasada la escala Kelvin, esto sería 800. Entonces, la temperatura sería igual a 800 unidades Kelvin. Entonces, acá sería multiplicado por 800. Todo eso igual elevado al delta de N. ¿Pero cuánto dijimos que era el delta de N?
Era 1 menos 0. 1 menos 0 es 1. Listo. Entonces, operando K sub C, ¿a qué sería igual? Operando K sub C sería 2,44 por 10 a la menos 3 mol sobre litro. Y mol sobre litro no es otra cosa que molaridad. Entonces, K sub C sería 2,44 por 10 a la menos 3. Buscando las alternativas, la respuesta sería 2,44 por 10 a la menos 3 y 0,16. La respuesta es la E. La respuesta es la alternativa E. Continuamos. Pregunta número 10. En la pregunta 10 dice, el cloro diatómico es un gas de olor picante, de color amarillo, verdoso y casi 3 veces más denso que el aire. Se puede obtener mediante la reacción en el equilibrio. Tenemos 4 cloruros de hidrógeno más oxígeno, me da 2 cloros más 2 aguas, más Q. Q representa el calor. ¿Qué acción producirá un aumento en la presión parcial del cloro? Me dice, ¿qué acción producirá un aumento en la presión parcial del cloro? Entonces acá identificamos al cloro. ¿Dónde está el cloro? El cloro está en la zona de los productos. Entonces aquí está el cloro. ¿En qué zona está? Está en la zona de los productos. Entonces el cloro es un producto. ¿Qué pasa cuando se aumenta? Dice, ¿qué acción producirá un aumento en la presión parcial? Dice, ¿qué acción producirá un aumento en la presión parcial del cloro? Lo que buscamos es que la presión parcial del cloro aumente. Entonces acá tenemos acciones. Estos son los agentes externos que están realizando una acción. ¿Cuál de todas estas acciones contribuye a aumentar la presión parcial del cloro? Dice, A, retirando parcialmente el cloruro de hidrógeno. Pero el cloruro de hidrógeno se encuentra en la zona de los reactantes. Entonces, analizando, para la alternativa A, ¿no? Dice, retirando parcialmente el cloruro de hidrógeno. Si disminuye, sería disminuir, pues, ¿no? Si disminuye la concentración del cloruro de hidrógeno, ¿qué sucederá? Bueno, si la concentración del cloruro de hidrógeno disminuye, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Como puedes ver, ¿no? Hay un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el desplazamiento se vaya hacia la izquierda? Significa que la concentración de cloro va a comenzar a disminuir. Se va a gastar cloro y agua para producir cloruro de hidrógeno y oxígeno. Entonces, la presión parcial del cloro va a disminuir. Pero yo busco que la presión parcial del cloro aumente, no que disminuya. Entonces, la A no puede ser respuesta. Vamos por la B. En la alternativa B dice, incrementando la temperatura. Cuando la temperatura se incrementa, significa aumento de temperatura. Entonces, aumenta la temperatura. Pero, ¿qué sucede cuando aumenta la temperatura? ¿Quién es el afectado? El afectado es el calor. Debo buscar al calor, Q en este caso. Buscamos a Q. ¿Dónde está Q? ¿Q está en los reactantes? No está. Q está en el producto. Como el calor está en el producto, entonces trátalo como un producto al calor. Si se aumenta la temperatura, entonces está aumentando el calor. Como el calor está en el producto, si el calor aumenta, el equilibrio se va hacia la izquierda. Ahí está. ¿Qué significa eso? Que la concentración de cloro disminuye. Y si la concentración de cloro disminuye, la presión parcial del cloro disminuye. Entonces, yo no busco disminución de la presión parcial del cloro, busco que aumente. No sería la respuesta. La C. Agregando hierro como catalizador. Cuando se agrega hierro como catalizador a un sistema que ya está en equilibrio, no pasa nada. Recuerda eso, que cuando tú tienes un catalizador y lo agregas a un sistema, a una reacción química que ya se encuentra en equilibrio, no pasa nada. Porque el catalizador sirve al inicio de una reacción química para llegar rápidamente al equilibrio químico. Pero cuando ya está en el equilibrio químico, el catalizador no cumple esa función. Ah, profesor, quiere decir que el catalizador al inicio de las reacciones químicas aumenta la velocidad de la reacción llegando rápidamente al equilibrio. Pero cuando ya está en el equilibrio, el catalizador
no hace nada. No hay desplazamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces lo representamos así. 3 líneas entrecortadas, o también lo puedo representar así. Esa sería la representación de que no pasa nada, no hay desplazamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces tampoco es respuesta. La D dice, comprimiendo el recipiente de reacción. ¿Qué significa la palabra comprimiendo? Comprimir significa que si yo tengo un volumen de 10 litros, por ejemplo, y comprimo, significa que el volumen va a disminuir a 5 litros, por ejemplo. De 10 litros ha pasado a 5 litros. Se está comprimiendo. El volumen disminuye. Entonces, acá, ¿qué está pasando con el volumen? El volumen disminuye. Si el volumen disminuye, ¿cuál es la respuesta del sistema? Entonces, vamos a analizar. Si el volumen disminuye, nosotros pondríamos así. La presión y el volumen, ¿no?, nos dan una constante. ¿Qué significa eso? Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Dice, comprimiendo significa que el volumen disminuye. Si el volumen disminuye, la presión aumenta. Entonces, un equivalente a decir disminuye volumen sería aumenta presión. Lo ponemos por acá que aumenta la presión. ¿Ya? Aumenta la presión. Si la presión aumenta, ¿cuál será la respuesta del sistema? La respuesta del sistema es disminuir presión. ¿Y cómo disminuimos presión? Para disminuir presión analizamos la reacción química. Acá tenemos 4 moles del gas y 1 mol del otro gas. Entonces acá hay un coeficiente de 1. Entonces 4 más 1 me da 5. En los reactantes hay 5 moles de gas. En el producto, el cloro es gas, hay 2 moles. El agua es un gas, hay 2 moles. 2 más 2 son 4. Son 4 moles de gas. Entonces, como el problema dice, comprimiendo el recipiente de reacción, entonces el volumen disminuye. Lo cambiamos porque presión aumenta. Entonces aumenta presión. Esta es la acción externa. La respuesta del sistema va a ser disminuir presión. Entonces el sistema busca disminuir la presión. ¿Y cómo logro disminuir presión? Disminuyendo el número de moles. Entonces el equilibrio se va en esta dirección, a donde hay menos moles. Para la alternativa D, el equilibrio se va hacia la derecha. Si el equilibrio se va hacia la derecha, significa que la concentración de cloro aumenta, la presión de cloro aumenta. Entonces, ¿qué acción producirá un aumento en la presión parcial del cloro? Sería la D, comprimiendo el recipiente de reacción. En la E dice, aumentando el vapor de agua. Si el vapor de agua aumenta, el equilibrio se va hacia la izquierda. Entonces, la alternativa E, la respuesta del sistema es ir hacia la izquierda. Entonces, la única respuesta posible es la D. Entonces, ponemos por acá que la respuesta es la D de dedo.